Revelado, el increíble secreto de su traición con un compañero, un descubrimiento sorprendente. Marta, con 24 años, miraba a su alrededor en el aula iluminada por el sol de la tarde. El murmullo de sus compañeros era un eco distante mientras su mente se llenaba de frío al observar a Carlos. Su mejor amigo, quien siempre había compartido sus sueños y desvelos, se transformaba en el epicentro de una tormenta que la amenazaba con hundir. La presentación crucial estaba a solo días de distancia y su corazón latía descontrolado. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, esos momentos de complicidad que habían tenido se desvanecieron, reemplazados por una vibrante tensión de desconfianza. Aquel día, el aire se colmó de secretos y mentiras. El descubrimiento que le había destrozado la conciencia era que Carlos había plagiado su investigación sobre las especies endémicas. Había encontrado similitudes alarmantes en los trabajos de un reconocido autor, el mismo material que ella había utilizado entrañablemente para construir su propio esfuerzo. La noticia era como un hacha sobre su dignidad. Marta había crecido sabiendo que la educación era la única forma de escapar del ciclo de pobreza que había perseguido a su familia. Cada hora de estudio, cada entrega a tiempo, era una ofrenda a su madre, que había limpiado oficinas toda su vida para darle un futuro que valiera la pena. Pero ahora, lo que más temía se había vuelto realidad. El trabajo honesto que tanto le costaba se convertía en la moneda de la traición de su amigo. Mientras la angustia le apretaba el pecho, el rostro de doña Elena se alineó en su mente. La profesora veterana siempre había sido su bastión, con su sabiduría y firmeza se había convertido en un faro de esperanza. Su voz profunda resonó. «Hija, la verdadera grandeza se forja en la lucha por lo correcto». Marta se sintió atrapada, un dilema moral vibrante llenaba sus pensamientos. ¿Debía hablar y arruinar la carrera de Carlos o guardar silencio y manchar su propia integridad? Dudar de sí misma le pesaba como una cadena. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días pasaban a una velocidad desesperante y la fecha de la competencia se acercaba. La presión era intolerable y en cada intento por desconectar su mente, ahí estaba Carlos, ensayando una sonrisa falsa, preparándose para subirse al escenario, como si nada estuviese por debajo. Un nudo le crecía en el estómago. El mundo parecía girar a su alrededor mientras la respiración se le hacía escasa. En la víspera de la presentación, sus pensamientos se deslizaron hacia los sacrificios de su madre. El sacrificio que había puesto en cada centavo para que Marta pudiera estudiar, para que no terminara limpiando oficinas como ella. La lucha se hizo insostenible. Con cada segundo que se acercaba a la competencia, su mente se tornaba un torbellino de preguntas sin resolver. Una noche, mientras miraba el techo, la angustia la aplastaba. ¿Dónde quedaba la lealtad cuando choca con la verdad? ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar por su integridad? En un momento de valentía repentina, decidió que al día siguiente enfrentaría a Carlos. Aunque el miedo la invadía, sabía que debía seguir el legado de su madre. Con el corazón en un puño y la mente en llamas, se dispuso a actuar. ¿Cómo revelaría la traición que la amenazaba? ¿Cómo se liberaría de la presión que sentía como un yugo? Todo estaba a punto de colisionar. Marta se despertó con el sonido insistente de su alarma, pero el ruido parecía distante, como si viniera de un mundo ajeno.
Se sentó en la orilla de la cama, sintiendo cómo la realidad le golpeaba con fuerza. Hoy era el día en que debía confrontar a Carlos. La decisión tomaba forma dentro de ella, provocando una combinación de nerviosismo y determinación que nunca había experimentado. Se preparó con lentitud, cada movimiento parecía deliberado. Miró su reflejo en el espejo y se dio cuenta de que el rostro que le devolvía la mirada no era solo una estudiante preocupada, era alguien que debía defender su verdad. Tenía que ser fuerte, no solo por sí misma, sino por su madre, por todo lo que había sacrificado. Mientras se dirigía a la universidad, su mente estaba atrapada en un laberinto de escenarios posibles. ¿Carlos aceptaría su traición? ¿O se convertiría en un enemigo acérrimo? Pasos decididos la llevaron a la entrada del campus. El ruido familiar de la vida universitaria parecía vibrar en un tono distinto. Cada risa, cada conversación, cada pequeño detalle se sentía como un recordatorio de lo que estaba en juego. Su investigación no solo representaba su esfuerzo, era la esencia de su integridad. Poco después encontró a Carlos en el patio, charlando despreocupadamente con otros compañeros. Su risa era tan ligera, tan irresponsable en ese momento, que le generó un fuerte deseo de gritar la verdad en su cara. Se acercó, el pulso acelerado inundando su cuerpo de adrenalina. En ese instante, la imagen de su madre aparcándose en su mente como si estuviera presente. La mirada orgullosa, pero profunda en amor y sacrificio. «Carlos», dijo, tratando de mantener la voz firme, pero sintiendo que temblaba como un hilo al que se le da tensión. Él se giró, su expresión inocentemente despreocupada cambió al darse cuenta de que algo no estaba bien en su tono. «¿Qué pasa, Marta?» De repente, las palabras se agolparon en su mente. La traición que había sentido era abrumadora, pero también lo era la oportunidad de expresar su verdad y sus sentimientos, no solo hacia Carlos, sino hacia sí misma. La confrontación no sería solo un ataque, debía ser una revelación de lo que realmente importaba, una declaración de principios. ¿Por qué plagiaron mi trabajo? La pregunta resonó fuerte en su pecho, punzante. La reacción de Carlos fue instantánea, la sorpresa y la confusión cruzaron su rostro, pero Marta no le dio tiempo para articular una respuesta. «¿Sabes cuánto esfuerzo y horas de trabajo he dedicado? No es solo un fraude, es una traición a todo lo que hemos construido, y a los sacrificios de mi madre». Al hablar, cada palabra emergía con la convicción de conocer su propio valor. Las miradas curiosas de otros estudiantes comenzaron a acumularse y se dio cuenta de que su impacto iba más allá de lo personal. Estaba a punto de marcar un punto de inflexión en su vida, un paso hacia la claridad y la definición de su camino. Carlos abrió y cerró la boca sin emitir sonido. Su expresión se tornó oscura, y Marta sintió una oleada de alivio y miedo. Había dado el primer paso hacia la defensa de su verdad, hacia un futuro que le pertenecía. Mientras se alejaba, la confrontación aún vibraba en su mente. La posibilidad de una confrontación completa con Carlos permanecía en el aire, pero su corazón ahora pedía más claridad. ¿Había logrado realmente abrir la puerta hacia una nueva fase de su vida? Sabía que lo que vendría no sería solo un enfrentamiento, sino el inicio de su propia travesía hacia el poder de la verdad. Mientras sus pasos resonaban en el pavimento, tanto el miedo como la fuerza llenaban su alma. La transición de estudiante a defensora de su integridad acababa de comenzar. Pero, ¿y si la inclusión de otros revelara verdades aún más difíciles de afrontar? La pregunta pendía en el aire, mientras se preparaba para enfrentar lo que vendría. Aunque había abierto la brecha del conflicto, sentía que el verdadero desafío estaba por llegar. Marta caminó alejándose de Carlos, cada paso resonaba como un eco en su mente aún enredada.
La liberación de la confrontación dejó huellas de adrenalina, pero también de incertidumbre. Se sentó en un banco del campus, el viento rozando su piel, dándole un instante para recolectar sus pensamientos. Con el pecho aún acelerado, comenzó a plantearse seriamente las repercusiones de su acto audaz. Esto no era solo sobre el plagio, era un asalto directo a la esencia de su integridad. Se sintió expuesta, vulnerable, pero al mismo tiempo un destello de fuerza interna la invadió. En ese preciso momento se dio cuenta de que la vida estaba configurándose frente a ella de una forma que jamás había planeado. La sombra de la conversación con Carlos se cernió sobre ella, pero también se transformó en un camino de reflexión. Marta caminó alejándose de Carlos, cada paso resonaba como un eco en su mente aún enredada. La liberación de la confrontación dejó huellas de adrenalina, pero también de incertidumbre. Se sentó en un banco del campus, el viento rozando su piel, dándole un instante para recolectar sus pensamientos. Con el pecho aún acelerado, comenzó a plantearse seriamente las repercusiones de su acto audaz. Esto no era solo sobre el plagio, era un asalto directo a la esencia de su integridad. Se sintió expuesta, vulnerable, pero al mismo tiempo un destello de fuerza interna la invadió. En ese preciso momento se dio cuenta de que la vida estaba configurándose frente a ella de una forma que jamás había planeado. La sombra de la conversación con Carlos se cernió sobre ella, pero también se transformó en un camino de reflexión. Una parte de Marta se preguntó si había otras verdades ocultas en su entorno, si quizás su enfoque sobre lo que había sucedido con su trabajo era demasiado limitado. ¿Cómo había permitido que la situación llegara a ese punto? Cada artículo y cada ensayo que había escrito pasaron por su mente. Todo el esfuerzo, los desvelos y las horas dedicadas. Ahora, la voz de su madre resonaba desde lo más profundo de su ser. Defiende lo que es tuyo, hija. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, comenzó a cuestionar si había otros elementos en juego. La traición de Carlos era clara, pero ¿esos otros estudiantes que habían presenciado su explosión eran también parte del problema? Era necesario infiltrarse en sus corazones, explorar sus motivaciones y asegurar que nadie más tuviera la intención de aprovecharse de su trabajo sin darle el crédito que merecía. Decidida a tomar acción, se dirigió a la biblioteca. Este nuevo camino exigía más que solo valor, requiere estrategia. Se sentó en una mesa abarrotada de libros, sumergiéndose en su investigación. Mientras exploraba artículos sobre ética académica y plagio, empezó a reconocer patrones en el comportamiento de sus compañeros. Había un trasfondo de competencia desleal en el ambiente universitario que se había normalizado. Esa misma competencia que podía verse reflejada en su propia historia. Los secretos parecían ocultarse a plena vista. El descubrimiento de su talento para investigar la motivación humana comenzó a tomar forma. La idea de presentar un estudio sobre la ética dentro de su departamento floreció. No sería solo un acto de venganza hacia Carlos, sería la oportunidad de elevar su voz por encima de los secretos oscuros. Ella quería desterrar el miedo y que otros estudiantes también se sintieran empoderados para hablar. Mientras escribía, encontró un nuevo sentido de propósito. Sin embargo, el dilema se volvía más complicado. ¿Debería incluir la traición de Carlos en su estudio? Luchar por la verdad significaba confrontar no solo su propia inseguridad, sino también la reacción de un sistema que podría estar predispuesto a proteger a los que se comportan bajo el velo de la mediocridad. Apuntar a la conducta de Carlos podría desencadenar un conflicto aún mayor, cuestionando su propia resiliencia y la estructura que protegía esas acciones. Las horas pasaron y el ruido del campus se desvaneció en el fondo de sus pensamientos. El desafío de confrontar a Carlos no solo era acerca de la traición, sino también de entender hasta qué punto estaba dispuesta a ir por su verdad. Su historia personal se entrelazaba con un sistema mayor que la oprimía, y el reto sería aún más profundo.
Mientras las ideas comenzaban a fluir en su mente, se dio cuenta de que, al desafiar a Carlos, también se disponía a desafiarse a sí misma. ¿Sería capaz de materializar este nuevo camino y enfrentarse a lo que podría venir? En el fondo, sentía que la verdad y el temor iban de la mano, pero también que su voz comenzaba a encontrar su lugar. Si pretendía ser escuchada, tendría que aceptar el riesgo de abrir la caja de Pandora. ¿Podría ser este el momento decisivo donde el coraje se transformara en su mejor aliado? Al cerrar el libro frente a ella, una pregunta latente se posó en su mente. ¿Qué secretos todavía podría desenterrar en su viaje hacia la verdad? Sin tiempo que perder, se preparó para la siguiente etapa de su camino, con el claro propósito de convertirse no solo en una víctima, sino en una voz poderosa que resonaría a través de su vida académica. El aire en la biblioteca se sentía pesado, cargado de esencia de libros y el murmullo lejano de estudiantes en busca de refugio en el conocimiento. Marta respiró hondo, dejando que el silencio la abrazara mientras nuevos planes comenzaban a tomar forma en su mente. Su enfoque era claro: transformar la injusticia en un motor de cambio. La idea de un estudio no solo la inquietaba por su ambición académica, sino porque representaba una posibilidad de redención personal. Con el firme propósito de no ser un mero espectador del fraude académico, sacó una hoja en blanco y comenzó a trazar el esbozo de su propuesta. Cada título y sección representaban un paso hacia la verdad que deseaba develar. Pero a cada palabra que escribía, el eco de la traición de Carlos reverberaba en su mente. Ella sabía que no solo se exponía como víctima, sino que también se convertiría en un activo agente de su propia narrativa. A medida que se adentraba en su investigación, algo más empezó a inquietarla. ¿Y si la traición de Carlos no era un hecho aislado, sino la punta del iceberg? Recordó momentos en clase, intercambios furtivos entre otros estudiantes, situaciones que antes parecían inofensivas. Cada sonrisa y cada consejo podrían estar teñidos de un deseo oculto de beneficio personal. Un escalofrío la recorrió al darse cuenta de que el entorno en el que había creído estudiar de forma honesta podría ser un foso de hipocresía. Consciente de lo que había en juego, decidió que su estudio no solo trataría sobre la ética en el trabajo académico, sino que también incluiría un análisis más profundo sobre la moralidad en el ambiente universitario. Esta decisión abrió un nuevo camino de complejidad que la emocionó y aterrorizó a partes iguales. Nunca había abordado un tema de tal envergadura, pero la idea de realizar una crítica sistémica a la cultura de competencia desleal la motivaba. Comenzó a trazar las encuestas que planeaba aplicar, potenciales entrevistas y los informes de casos que podía analizar. En su mente, la visión de lo que sería su investigación se convertía en más que un simple trabajo. Era su oportunidad para dar voz a un problema que muchos habían ignorado. Mientras sus dedos danzaban sobre el teclado, Marta sintió una oleada de poder emergente, como si cada palabra la acercaba más a una versión de sí misma que había estado esperando a ser descubierta. Sin embargo, la presión aumentaba, y con ella la confrontación interna sobre cómo lidiaría con la resistencia inevitable a su propuesta. Sus compañeros, que podrían ver en ella una amenaza, ya no serían solo observadores, serían adversarios. La duda llegó como un susurro. ¿Sería capaz de soportar el rechazo y la hostilidad que podrían venir? Para avanzar, necesitaba claro que no había vuelta atrás. Las sombras de la duda podían convertirse en aliados si las convertía en combustible. Cuando terminó por fin el esbozo inicial, un sentido de triunfo la invadió. Sin embargo, la pregunta pendía en el aire, pesada como los libros que la rodeaban. ¿Podría sostener la presión de lo que había comenzado? En ese instante, un mensaje de texto vibró en su teléfono. Era Carlos, con un simple «¿Podemos hablar?». Una mezcla de aprensión y desafío brotó en su pecho.
Quizá la confrontación no había terminado. Quizá había un hilo que conectar entre su investigación y la verdad que él podría intentar ocultar. Con el corazón palpitante, se encontró en una encrucijada. La respuesta que eligiera podría definir no solo el rumbo de su carrera académica, sino también su camino hacia la autoafirmación. ¿Podría ser que la traición de Carlos tuviera más ecos de lo que alguna vez imaginó? Sin permitir que la ansiedad la abrumara, la decisión estaba clara. Debía enfrentarlo de inmediato. La preparación para el diálogo sería su última prueba de fortaleza, y la chispa para un cambio irreversible. Marta se sentó en una cafetería cercana, el aroma de café recién hecho envolviendo el ambiente con una calidez que contrastaba con el frío palpitar de su interior. La decisión de aceptar la invitación de Carlos fue un paso firme, pero también un abismo de incertidumbre. Observar cómo alguna vez había visto a Carlos como un amigo, ahora la llenaba de desconfianza. Toda la confianza depositada en él se había desmoronado con una simple traición. El sonido del café sirviéndose parecía resonar en su mente, cada gota un recordatorio del tiempo que no podía detenerse. Tenía que prepararse para lo que vendría, debiendo enfrentar no solo a Carlos, sino a sí misma. Abrió su computadora portátil y revisó las notas que había recopilado para su investigación. Debía estar lista no solo para el diálogo con él, sino también para las respuestas incisivas que necesitaba obtener. La urgencia de su propósito mantenía su mente alerta, enfocada. Mientras leía sus apuntes, la narrativa de su trabajo académico adquirió una nueva dimensión. Nunca había imaginado que el estudio de la ética podría llevarla a una confrontación tan personal. Ahora entendía que no era solo cuestión de investigación, era sobre la lucha interna entre el miedo al rechazo y la necesidad de verdad. Se sentía dividida entre su deseo de exponer lo que había descubierto y la posibilidad de podría enfrentarse a las consecuencias no solo en su vistazo hacia el mundo académico, sino también en sus relaciones interpersonales. Cada vez que el café burbujeaba en la jarra, sentía que un nuevo pensamiento brotaba en ella. Podía usar este encuentro con Carlos como una forma de investigar más, aprovechar su traición para adentrarse en un campo aún más peligroso. Pero, ¿era ético? La pregunta la perseguía a medida que las dudas se encontraban con sus convicciones. Ella sabía que si no tomaba una posición firme, se convertiría en parte de un sistema que abominaba. Carlos llegó puntual. Su expresión era difícil de descifrar, entre la ansiedad y el desafío. Saludó con un movimiento de cabeza y se sentó frente a ella, cargando consigo el peso de una historia a medio contar. Marta mantuvo la mirada fija en él, decidida a no dejar que sus emociones la traicionaran. La conversación se abriría con una pregunta simple, pero que prometía desentrañar más que solo la verdad de su traición. ¿Por qué lo hiciste, Carlos? Su voz sonó cortante, firme, casi desprovista de emoción. Sin embargo, al pronunciar esas palabras, Marta sintió que su propio cuerpo resonaba con un temblor interno. Había llegado al punto de no retorno, donde cada respuesta de Carlos podría indicar que la línea entre el bien y el mal se había desdibujado. La complejidad de la situación la invadió. No solo se enfrentaba a un compañero traidor, sino a la posibilidad de que todas las relaciones a su alrededor estuvieran cimentadas en una red de mentiras. La tensión era palpable en el aire entre ellos cuando Carlos comenzó a hablar. Sus palabras eran un flujo de justificaciones, pero Marta se dio cuenta de que cada excusa se entrelazaba con las evidencias que había recolectado. Su ansiedad se transformó en determinación. Si bien él intentaba protegerse, ella estaba preparada para desmantelar su discurso. Mientras la conversación continuaba, en su mente comenzaba a manifestarse la idea de que el diálogo no solo podría exponer la traición de Carlos, sino que también le daría el poder de definir su propio camino.
Cada respuesta que obtuviera podría ser la clave para abrir una puerta hacia un entendimiento más profundo sobre sí misma y su entorno. Pero entonces, en medio de la reacción emocional y de la lógica académica, una revelación comenzó a tomar forma. ¿Y si lo de Carlos no era solo traición? ¿Qué si había algo más grande en juego que él no estaba dispuesto a confesar? Conforme avanzaba la conversación, Marta sintió que podía estar al borde de un descubrimiento que podría cambiar su enfoque radicalmente. La intensidad del momento creció y de repente Marta se encontró preguntándose, si revelaba toda la verdad, ¿qué repercusiones tendría en sus propios ideales de ética y justicia? Cada palabra de Carlos escondía más secretos de lo que él mismo podría sospechar. Marta apretó los dientes y decidió que no cedería. Tenía un objetivo, y ese era deshacer la trama de engaños que Carlos había tejido. Pero entonces se encontró atrapada en una reflexión. No solo era su verdad la que estaba en juego, era el futuro de su carrera, su reputación y, lo más importante, el respeto que ella misma se había ganado. La conversación llegó a un punto álgido. Carlos finalmente indicó el camino por el cual habían navegado, un camino lleno de decisiones cuestionables que había comenzado a tomar incluso antes de la traición. Aquel espacio se había convertido en un tablero de ajedrez, cada uno moviendo sus piezas en un juego donde la ética podía ser la reina, pero el miedo a perder dominaba el tablero. ¿Y si hay más en esto de lo que crees? Como dije, hay cosas que no sabes. Su voz se volvió baja, casi un murmullo, pero Marta sintió el peso de la insinuación como un puñetazo en el estómago. Las palabras de Carlos la congelaron en su lugar. Había algo que no sabía, y eso era un hecho que no podía ignorar. El dilema ahora era palpable. ¿Debía seguir atacando por información o dejar que él, como el lobo escondido, revelara sus planes? La conciencia de que estaba a punto de desvelar un misterio más profundo que su relación personal tuvo un efecto catalizador en ella. Al final, no solo se trataba de verdad y traición, también se estaba enfrentando a su propia capacidad de enfrentarse a las sombras de su pasado. El tiempo se detuvo mientras una idea audaz brotaba en su mente. ¿Y si la revelación sobre la traición de Carlos iba a impactar a otras personas, revelando un entramado de complicidades que desbordaba su comprensión? Marta respiró hondo. Una decisión estaba a punto de tomarse y sabía que todo lo que había trabajado podría cambiar en un instante. Yo necesito saberlo todo. Desgástale a fondo y atente a las consecuencias. La voz interna de su ambición resonaba con claridad renovada. Mientras su determinación se convertía en un grito silencioso por justicia, las puertas del descubrimiento parecían abrirse ante ella. Pero la amenaza que había recibido aún pesaba sobre su mente. ¿Podría estar realmente preparada para lo que estaba a punto de descubrir? Solo el tiempo lo diría, y la tensión del momento crecía como una tormenta a punto de estallar. Justo cuando decidió lanzarse hacia ese abismo de conocimiento, una nueva notificación parpadeó en su pantalla. Reúnete con nosotros si quieres saber la verdad. Una empresa sombra que había evocado nunca antes despertó en ella un interés tan perturbador como seductor. ¿Era el siguiente paso hacia el descubrimiento o solo una trampa más en un juego que apenas comenzaba? Marta sintió cómo una corriente de inquietud la atravesaba al leer el mensaje. Cada letra era un llamado a la acción, una invitación a abrir una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo. La empresa sombra mencionada resonaba en su mente como un eco lejano, un lugar donde se ocultaban verdades inconfesables. Su instinto le decía que allí había respuestas, pero también un riesgo que no podía ignorar. Mientras su mente daba vueltas, revisó sus opciones. La propuesta era intrigante, pero sus implicaciones pesaban en la balanza de sus decisiones. Necesitaba evaluar si era el momento adecuado para sumergirse en un mundo que podría exponer más traiciones.
La desconfianza hacia Carlos aún ardía en su interior, pero esta nueva revelación podría ofrecerle una perspectiva que le faltaba. Tomó un respiro profundo y se conectó al enlace que había recibido. La pantalla de su ordenador se iluminó y vio un grupo de nombres que le eran vagamente familiares, otros compañeros con los que había compartido risas y conflictos en la oficina. Eran personas que nunca habría pensado ver en una situación así. «Estamos aquí para hablar de lo que realmente sucedió», comenzó una voz femenina, una de las participantes que había trabajado en proyectos recientes junto a ella. Sus palabras llevaban un peso importante, y Marta sintió que su atención se centraba de inmediato. La mujer continuó articulando la historia, desglosando eventos que habían sido mantenidos en secreto, y poco a poco la verdad comenzó a desenredarse. Marta se dio cuenta de que su conflicto interno estaba reflejando un dilema mayor, la lealtad a sus compañeros frente al deseo obstinado de la verdad. ¿Podría verdaderamente enfrentar lo que estaba a punto de descubrir? Pero luego de pesarlo detenidamente, se dio cuenta de que no podía volver atrás. La ambición de esclarecer la situación y el deseo de restaurar su reputación profesional eran más grandes que su miedo. La reunión se convirtió en un torrente de información. Sus compañeros compartieron detalles sobre tratos oscuros que habían ocurrido en silencio, conexiones inusuales entre Carlos y otras piezas clave de la organización, una red de engaños que había mantenido a Marta en la oscuridad durante mucho tiempo. Con cada palabra, su determinación crecía. Marta tomó notas, haciendo conexiones, ahondando en un laberinto de traición que parecía no tener salida. Comprendía que cada revelación no solo la acercaba a una verdad inquietante, sino que también tenía el poder de cambiar el rumbo de su carrera. Pero a medida que la reunión avanzaba, un nuevo pensamiento se apoderó de ella. La culpa asomó como una sombra difusa. Algunos de esos compañeros habían confiado en ella con sus secretos y ahora se sentía atrapada en un conflicto moral. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para desenmascarar a Carlos y salvar su propia imagen? Al final de la sesión, un silencio incómodo se apoderó del grupo. Las miradas se posaron sobre Marta como si esperaran que fueran sus decisiones las que guiaran el rumbo de sus próximas acciones. Se dio cuenta de que en ese momento no solo se trataba de desvelar verdades acerca de Carlos, también se trataba de permitir que su propia voz emergiera, de definir quién era en un entorno que había puesto en entredicho su integridad. Con una voz firme, decidió: «Necesitamos llevar esto más allá. Es hora de actuar y buscar justicia, porque lo que ha sucedido afecta a todos nosotros». Y con ese compromiso sintió que algo en su interior cambiaba. La inquietud que le había pesado durante semanas comenzaba a desvanecerse, dejando espacio para una versión más poderosa de sí misma. Sin embargo, el eco de sus palabras aún resonaba en su mente, acompañado de la advertencia que la había perseguido. ¿Estás preparada para enfrentar las consecuencias? Un nuevo mensaje apareció en su pantalla, sumando más tensión a la atmósfera. Podemos ayudarte, pero necesitamos saber de qué lado estás. ¿Era realmente el momento de elegir un bando, o esto era solo un juego más cruel del que aún no había tomado conciencia? La pantalla parpadeó en un ciclo interminable. Las palabras del mensaje reverberaban en la mente de Marta. La decisión de actuar se tornaba cada vez más complicada. Se sentía atrapada en un cruce de caminos, donde cualquier dirección podría llevarla a un abismo. Por un lado, la oportunidad de exponer los fraudes de Carlos y restaurar su reputación. Por el otro, la posibilidad de perder el apoyo de sus compañeros si las cosas no salían como esperaban. Marta respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. Debería responder, se dijo a sí misma. ¿Pero cómo? ¿Qué les diré?
Se sabía capaz de astucia, de juicio certero cuando se trataba de negocios. Sin embargo, el acto de delatar a alguien a quien había considerado un amigo era un campo emocional espinoso. Mientras debatía internamente sus opciones, sintió la necesidad de consolidar su comprensión de la situación. Abrió un documento en blanco y comenzó a escribir. Sus palabras fluyeron con claridad y rapidez, formando un mapa de acciones. Enumeró los nombres de sus compañeros y la información que habían compartido, sus lazos, sus temores y lo que de verdad estaba en juego. Cada línea que escribía parecía liberarla de la ansiedad, proporcionándole claridad sobre lo que debía hacer. Fue consciente de que la información en sus manos era un arma de doble filo. Marta sabía que conocía la verdadera naturaleza de la traición, y esto podría ser un punto de inflexión en su carrera. En el fondo, también empezaba a intuir que el destino de estos compañeros, al que se había aferrado activamente, dependía también de sus decisiones y del riesgo que estaba dispuesta a tomar por ellos. Entonces, un pensamiento surgió con una fuerza inesperada. ¿Quién era ella en este momento? Las dudas sobre su capacidad emergían como un eco insistente de ese "no soy suficiente" que había escuchado durante años. En su mente, una voz alternativa clamó más fuerte: «Eres más que eso. Eres fuerte y digna. No te dejes vencer por el miedo». Ese diálogo interno transformador encendía una chispa de determinación. Decidida, envió un mensaje simple pero claro: «Estoy dentro. Hablemos sobre cómo proceder». Al apretar el botón enviar, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Por primera vez, dejaba que su voz contara, que su instinto liderara. No solo estaba tomando una posición en el laberinto de corrupción, estaba tomando la delantera en su camino hacia el empoderamiento. El silencio en su oficina interrumpió su meditación. 2 horas más tarde, su teléfono sonó. Era una videollamada, emanando del mismo grupo de compañeros que la habían invitado a actuar. Sintiéndose abrumada pero decidida, accedió. Las imágenes de sus colegas aparecieron, algunos con el semblante tenso, otros con un brillo nuevo en sus ojos. Marta pudo sentir la energía del momento. La expectación flotaba en el aire. «Te necesitamos, Marta», dijo uno de ellos, con una mirada que cargaba peso. «Tu experiencia y valentía son la clave para enfrentarnos a Carlos. Esta es la oportunidad de hacer justicia, pero necesitamos que estés con nosotros, completamente». La tensión aumentaba. El desafío exigía un compromiso que iba más allá de la voluntad. Marta podía sentir la magnitud de su elección. ¿Debería arriesgarse a quedar expuesta en la línea del fuego? Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas se tornaba en un intento por redefinir su esencia. «Estoy lista para lo que venga», afirmó, convencida y enfática. Sin embargo, ante ella se ilustró un nuevo dilema: formar un plan para desmantelar los secretos de Carlos o buscar una solución más radical. No solo se trataba de confrontarlo a él, sino de enfrentar sus propias vulnerabilidades. Había algo más en juego que su carrera. Su identidad emergía desde las cenizas de la duda. Con el grupo dispuesto a actuar, la pregunta seguía flotando en su mente: ¿qué más estaba dispuesta a sacrificar por alcanzar la verdad? La tensión crecía día a día, y el oscuro laberinto de sorpresas que se extendía ante ella prometía dejar huella incluso en su esencia. Y así, cuando el grupo comenzó a delinear su estrategia, Marta sintió que una nueva faceta de su personalidad comenzaba a brotar. Lo que antes era una búsqueda de justicia se convertía en una transformación audaz. El verdadero desafío estaba por venir, y ahora más que nunca se preguntaba: ¿qué tan lejos estoy dispuesta a llegar? Con cada decisión se acercaba más a una verdad aterradora, y en la penumbra del futuro un nuevo mensaje inesperado llegó:
Carlos sabe que lo estás investigando. Debes actuar antes de que sea demasiado tarde. Las horas siguientes transcurrieron en un torbellino de emociones y estrategias. La mente de Marta se debatía entre la adrenalina del desafío y la inquietante sensación de ser observada, presa de un ojo invisible que todo lo sabía. A medida que el grupo se organizaba, ella sintió la presión de su nueva responsabilidad, cada vez más presente en su pecho. Necesitamos reunir pruebas irrefutables, insistió Joaquín, un compañero que había estado a su lado durante años. Gracias a su labor conjunta, conocía bien sus fortalezas y debilidades. No solo para destituir a Carlos, sino para protegernos. Marta asintió, reconociendo que el tiempo no era un aliado. Cuanto más tarde actuaran, mayores serían el riesgo y las posibilidades de que las acusaciones se desvanecieran en el aire. La idea de recopilar evidencias la arrastró hacia un torbellino de recuerdos. Todos aquellos momentos en que pudo haber notado algo extraño, un pequeño desliz de Carlos, alguna cifra sospechosa en sus informes. Sin embargo, no podía permitir que sus emociones guiaran sus acciones. Cada paso necesitaba ser meticulosamente calculado. Mientras elaboraban un plan de acción, Marta empezó a escribir un registro. Nombres de posibles testigos, fechas, incidentes y las irregularidades que había apuntado. La tarea la enfocó y en el proceso las dudas comenzaron a disiparse. Había momentos, sin embargo, en los que la voz del miedo se manifestaba, recordándole las advertencias de sus colegas, el riesgo que implicaba enfrentarse a alguien del nivel de Carlos. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo?, había dicho por lo bajo un compañero mientras se retiraban a la oficina. Podríamos perder nuestros trabajos, o peor. Pero ella sabía que el peligro era ya inminente si no actuaban. Las reuniones periódicas del grupo se convirtieron en la terapia que necesitaban todos. Cada vez que compartían hallazgos y estrategias, Marta podía notar cómo su confianza crecía. Se dio cuenta de que no solo estaban formando un equipo, sino forjando un vínculo más profundo, basado en la lucha por la verdad. Un día, mientras revisaba documentos en su oficina, se encontró con un dato trascendental que se había pasado por alto. Un artículo financiero que apuntaba hacia un gran contrato fraudulento que Carlos había gestionado. Su corazón se aceleró. Esto podía ser la pieza clave que necesitaban. La revelación trajo consigo una sensación de poder. Se sentía más fuerte que nunca. Se imaginaba presentando esta evidencia en una reunión con superiores, y la idea la llenó de determinación. «Tengo que abordarla en la próxima reunión», se susurró a sí misma. Sin embargo, su entusiasmo fue opacado rápidamente por un nuevo mensaje en su teléfono. Era de Joaquín. «Es urgente, Marta. Carlos está actuando extraño. Creo que sospecha de nosotros. No tenemos tiempo». Un nudo se formó en su estómago. La tristeza que le causaba usar a sus compañeros como carne de cañón era abrumadora, pero también comprendía su compromiso. Estaban todos en el mismo barco. Decidida, se preparó para lo que vendría. Marta estaba lista para presentar su descubrimiento a sus compañeros, un plan que transformaría la balanza a su favor. Con cada momento que pasaba, se acercaba más a la verdad, pero ahora debía cuidar cada palabra. La tensión en la sala era palpable. El poder de su voz sería crucial. La lucha se convertía en algo personal, y su nuevo yo estaba en conflicto con la Marta que solía ser. Todo estaba en juego, y cuando llegó el momento de hablar, un susurro recorrió la sala. Carlos está escuchando cada palabra. La urgencia por moverse era inminente. ¿Qué estrategias seguirían antes de convertirse en los próximos objetivos? El reloj corría. ¿Podría escapar Marta antes de que Carlos ejecutara su próximo movimiento? Marta se encontraba en una encrucijada. Su corazón latía con un ritmo frenético al darse cuenta de la magnitud de la situación. La reciente advertencia de Joaquín resonaba en su mente, como un eco insistente.
Si Carlos ya había comenzado a sospechar, cada paso en falso podría costarles caro. Su determinación era más fuerte que nunca, pero la presión de actuar y la urgencia de proteger a su grupo la envolvían como una nube amenazante. Mientras se preparaban para la reunión, una mezcla de miedo y valía brotó en su interior. La estrategia tenía que ser precisa y calculada, y Marta entendió que no podía dejar que la rabia o el pánico distorsionaran su mensaje. Era crucial mantener la calma y proyectar confianza. Ella había recorrido un largo camino desde que enfrentó por primera vez la traición de Carlos, y ahora estaba lista para convertirse en la voz de la verdad, en la defensora de su propia integridad y la de sus compañeros. «Ten cuidado, por favor», le murmuró Joaquín antes de entrar en la sala de reuniones. Ella solo asintió, recordándose a sí misma que cada palabra contaría. Con un gesto decidido, Marta empujó la puerta y se adentró en el ambiente conocido, lleno de colegas que alguna vez fueron sus amigos. La sala estaba iluminada por las luces fluorescentes, el aire tenso a medida que cada miembro del equipo se hacía a un lado para escuchar. Marta tomó asiento al frente, su corazón martillando en su pecho mientras respiraba hondo. Pronto, la sala se llenó de susurros y miradas curiosas que se centraron en ella. Se colocó la computadora portátil frente a ella, abriendo su presentación cuidadosamente estructurada. «Hoy estamos aquí para hablar de algo que nos afecta a todos», comenzó, su voz resonando con firmeza y decisión. «No se trata solo de mí ni de Carlos, se trata de la ética que debería regir nuestra profesión. Hemos observado irregularidades que no podemos ignorar». Con cada palabra que pronunció, la adrenalina se consumía en determinación. Miradas incrédulas se cruzaban por la sala, pero ella continuó, sosteniendo su mirada en cada uno de ellos. A medida que presentaba evidencia sobre la gestión sospechosa de Carlos en los contratos, la tensión se volvía palpable. Marta rescató su propio trabajo, el plagio y la traición de su amigo, iluminando cada detalle con claridad invariable. «Ten cuidado, por favor», le murmuró Joaquín antes de entrar en la sala de reuniones. Ella solo asintió, recordándose a sí misma que cada palabra contaría. Con un gesto decidido, Marta empujó la puerta y se adentró en el ambiente conocido, lleno de colegas que alguna vez fueron sus amigos. La sala estaba iluminada por las luces fluorescentes, el aire tenso a medida que cada miembro del equipo se hacía a un lado para escuchar. Marta tomó asiento al frente, su corazón martillando en su pecho mientras respiraba hondo. Pronto, la sala se llenó de susurros y miradas curiosas que se centraron en ella. Se colocó la computadora portátil frente a ella, abriendo su presentación cuidadosamente estructurada. «Hoy estamos aquí para hablar de algo que nos afecta a todos», comenzó, su voz resonando con firmeza y decisión. «No se trata solo de mí ni de Carlos, se trata de la ética que debería regir nuestra profesión. Hemos observado irregularidades que no podemos ignorar». Con cada palabra que pronunció, la adrenalina se consumía en determinación. Miradas incrédulas se cruzaban por la sala, pero ella continuó, sosteniendo su mirada en cada uno de ellos. A medida que presentaba evidencia sobre la gestión sospechosa de Carlos en los contratos, la tensión se volvía palpable. Marta rescató su propio trabajo, el plagio y la traición de su amigo, iluminando cada detalle con claridad invariable. La atención de sus colegas crecía, y en algunos rostros podía vislumbrar un destello de comprensión. La verdad que había mantenido en secreto comenzaba a abrirse paso, y ella se sentía viva. «Esto no se trata solo de restos de traición, hablamos de responsabilidad. ¿Estamos dispuestos a ser cómplices de este comportamiento?». En ese instante, el murmullo cesó abruptamente. Marta, aún sintiendo un nudo en el estómago, estaba convencida de que había alcanzado un punto crucial.
La unión de sus colegas en la sala se sentía al borde de un cambio. Carlos estaba al fondo, mirando con una expresión de enfado que ahora confirmaba un viejo miedo en el corazón de Marta. La angustia que una vez había sentido a su alrededor se transformó en una fuerza. No había vuelta atrás. Ella no era solo una estudiante asustada. Ahora era una mujer decidida a abrir los ojos a quienes habían estado ciegos por la ceguera de la traición. Nos enfrentamos a un dilema ético, y es hora de tomar una decisión, finalizó con voz firme. La sala estalló en murmullos, cada miembro del equipo evaluando lo que había escuchado y lo que eso podría significar para ellos. Marta sintió cómo un peso se deslizaba de sus hombros. Había hecho lo que una vez consideró imposible. No solo había defendido su verdad, sino que había despertado a otros para que se reivindicaran a sí mismos. Nos enfrentamos a un dilema ético, y es hora de tomar una decisión, finalizó con voz firme. La sala estalló en murmullos, cada miembro del equipo evaluando lo que había escuchado y lo que eso podría significar para ellos. Marta sintió cómo un peso se deslizaba de sus hombros. Había hecho lo que una vez consideró imposible. No solo había defendido su verdad, sino que había despertado a otros para que se reivindicaran a sí mismos. Días después, tras una exhaustiva investigación interna impulsada por su presentación, se reveló que la manipulación de Carlos iba mucho más allá de la simple traición a un colega. Con las pruebas que Marta había reunido, la organización decidió tomar cartas en el asunto. Carlos fue destituido y enfrentó sanciones severas. Sin embargo, para Marta, la verdadera victoria no radicaba en la caída de Carlos, sino en la transformación interna que había experimentado. La confianza que una vez consideró perdida estaba de vuelta. Ahora su voz resonaba con autoridad. La valía que había encontrado en la acción es la que la guiaría adelante. Presentó su investigación sobre la ética científica en el ambiente académico, recibiendo aplausos por su valentía y firmeza. Se sintió renovada cada vez que sus compañeros la abordaban para agradecerle por su coraje y por no dejarse intimidar. Era un nuevo comienzo, un día en el que no solo defendió su dignidad, sino que asentó las bases de un entorno académico más justo y transparente. Marta había conquistado sus miedos, alzando su voz cuando más importaba. Había alcanzado con determinación lo que antes parecía inalcanzable, y su viaje apenas comenzaba. Ahora tenía un propósito claro: convertirse en una voz de integridad en su profesión, no solo para ella, sino para todos aquellos que luchaban en la sombra por la verdad. Aprendió que la fortaleza reside no solamente en ser escuchada, sino en tener el valor de ser auténtica. La experiencia la había transformado en una verdadera defensora del conocimiento, y a partir de ese momento, cada paso hacia adelante sería con decoro y firmeza. Finalmente, el universo conspiraba a su favor. Mirando hacia un futuro brillante, Marta supo que el cielo era el límite, y que su historia sería, sin duda, un relato de superación personal que guiaría a otros a lo largo del camino. El viaje había terminado, pero la verdadera travesía de Marta apenas comenzaba. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo, así que dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerden, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.